Muy estimados y queridos fieles de nuestra comunidad de Nuestra Señora de Bugambilias, a todos ustedes hermanos que se conectan a este canal Rebañito Digital, les invitamos el Padre Juan, su servidor, a seguirse suscribiendo. Se lo agradecemos. Hoy en este día, sábado, veneramos si bien a la Virgen María, pero en este día 13 de junio celebramos a este grande santo, San Antonio de Padua, a este grande predicador de la palabra. Por eso les invito a degustar la palabra de Dios del Evangelio de este día y poder entender ante el testimonio de San Antonio de Padua cómo poder también nosotros hacerla nuestra y decirle con él y como él que sí a esa palabra. Meditemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del 33 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Estimados fieles, les invito a entender algo de la vida de San Antonio de Padua, este grande predicador. La pregunta que me hacía en la meditación para compartir este mensaje era: ¿cómo lograba San Antonio de Padua en sus oyentes decirle así a Dios? Decirle sí a Dios. ¿Cómo lograba San Antonio en sus oyentes atender, si bien a su predicación era atender a la gracia, a la conversión? ¿Cómo lograr en sus oyentes acercarlos a Dios? ¿Cómo lograr en sus oyentes el arrancar de su corazón, el aceptar a Dios, el decirle sí a Dios, sí a la gracia, sí a la conversión, sí a ese cambio de vida? ¿De dónde sacaba esa fuerza San Antonio? Primero, si bien la conversión es una gracia de Dios, Dios se vale de los medios e instrumentos de gracia, como es San Antonio. San Antonio arrancaba el sí a la conversión de los que le escuchaban, porque fue él el primero que le dijo sí a la palabra. Este grande predicador que lograba la conversión en otros a través de su predicación de la palabra, fue el primero que sabía escuchar la palabra para ayudar a otros a escucharla. Por eso su predicación no radica en la elocuencia, sino en la congruencia. Es el predicador que aquellos que le escuchaban, si bien escuchaban la predicación de San Antonio, no solo escuchaban las palabras, sino escuchaban la palabra de Dios encarnada en la vida de San Antonio. Escuchaban la predicación de San Antonio, pero escuchaban la palabra de Dios a través de un hombre. Era un hombre que no solo les hablaba de Dios, sino comunicaba a Dios. Segundo,
No es lo mismo. No solo era un hombre que les hablaba de Dios, sino comunicaba a Dios. Tercero, San Antonio de Padua a sus oyentes les invitaba a abrir su corazón no a su palabra, sino a abrir su corazón a aquel que es la palabra. Estos tres, digamos, consejos que podemos descubrir en San Antonio, estas tres notas características donde podemos entender el sí de San Antonio de Padua al llamado que le hace para ser instrumento de gracia, instrumento de conversión, para que muchos le puedan decir sí a Dios, sí a la gracia, sí a la conversión, y nunca un no a la gracia, un no a la conversión. Fueron esas tres características. San Antonio sabía escuchar a aquel que la palabra, por eso invitaba a otros y animaba a otros a escuchar la palabra. San Antonio no solo les hablaba de Dios, sino comunicaba a Dios. Y lo comunicaba con su ejemplo, con su vida. Basta recordar lo que el mismo San Francisco en una de sus cartas le decía en este punto al mismo San Antonio: la predicación se ha de hacer con las palabras que da el Espíritu Santo y no sacarlas de su propia cosecha. La palabra es viva cuando hablan las obras. Menos palabras y que hablen las obras. Por eso, tercero consejo es abrir el corazón a aquel que es la palabra, para lograr en el corazón la gracia de la conversión. Pidamos por la intercesión, por la mediación de ese sí de San Antonio a la palabra que escuchaba, a la palabra que no solo predicaba, hablaba de Dios, sino comunicaba a Dios, y que no solo hablaba con los labios, sino hablaba con el corazón para disponer a otros a escuchar la palabra con el corazón. Pidámosle por intención de San Antonio que nos ayude a decirle que sí a la escucha de la palabra, a comunicar la palabra y abrirle el corazón a la palabra de Dios. Que tengan todos, ustedes, familias, todos, un bendecido día. Reciban todos la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.